Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una noche más del Libro Club Revolución. Recuerda que llevamos hasta ti lectura y literatura en voz alta para que la puedas disfrutar hoy o cuando quieras, cuando puedas. Recuerda, sigue cuidándote. De esa manera, todos en comunidad, como ciudad, como país, como mundo, nos seguiremos cuidando. Te voy a compartir un cuento escrito por Julio Cortázar llamado El Tesoro de la Juventud. Los niños son por naturaleza desagradecidos, cosa comprensible puesto que no hacen más que imitar a sus amantes padres. Así los de ahora vuelven de la escuela, aprietan un botón y se sientan a ver el teledrama del día, sin ocurrírseles pensar un solo instante en esa maravilla tecnológica que representa la televisión. Por eso, no será inútil insistir ante los párvulos en la historia del progreso científico, aprovechando la primera ocasión favorable. Digamos al paso de un estrepitoso avión a reacción, a fin de mostrar a los jóvenes los admirables resultados del esfuerzo humano. El ejemplo del jet es una de las mejores pruebas. Cualquiera sabe, aun sin haber viajado en ellos, lo que representan los aviones modernos: velocidad, silencio en la cabina, estabilidad, radio de acción. Pero la ciencia es por antonomasia una búsqueda sin término, y los jets no han tardado en quedar atrás, superados por nuevas y más portentosas muestras del ingenio humano. Con todos sus adelantos, esos aviones tenían numerosas desventajas, hasta el día en que fueron sustituidos por los aviones de hélice. Esta conquista representó un importante progreso, pues al volar a poca velocidad y altura, el piloto tenía mayores posibilidades de fijar el rumbo y de efectuar en buenas condiciones de seguridad las maniobras de despegue y aterrizaje. No obstante, los técnicos siguieron trabajando en busca de nuevos medios de comunicación aún más aventajados, y así dieron a conocer con breve intervalo dos descubrimientos capitales. Nos referimos a los barcos de vapor y al ferrocarril. Por primera vez, y gracias a ellos, se logró la conquista extraordinaria de viajar al nivel del suelo con el inapreciable margen de seguridad que ello representaba. Sigamos paralelamente la evolución de estas técnicas, comenzando por la navegación marítima. El peligro de los incendios, tan frecuente en alta mar, incitó a los ingenieros a encontrar un sistema más seguro. Así fueron haciendo la navegación a vela y más tarde, aunque la cronología no es segura, el remo como el medio más aventajado para propulsar las naves. Este progreso era considerable, pero los naufragios se repetían de tiempo en tiempo por razones diversas, hasta que los adelantos técnicos proporcionaron un método seguro y perfeccionado para desplazarse en el agua. Nos referimos, por supuesto, a la natación, más allá de la cual no parece haber progreso posible, aunque desde luego la ciencia es pródiga en sorpresas. Por lo que toca a los ferrocarriles, sus ventajas eran notorias con relación a los aviones, pero a su turno fueron superados por las diligencias, vehículos que no contaminaban el aire con el humo del petróleo o el carbón, y que permitían admirar las bellezas del paisaje y el vigor de los caballos de tiro. La bicicleta, medio de transporte altamente científico, se sitúa históricamente entre la diligencia y el ferrocarril, sin que pueda definirse exactamente el momento de su aparición. Se sabe, en cambio, y ello constituye el último eslabón del progreso, que la incomodidad innegable de las diligencias aguzó el ingenio humano a tal punto que no tardó en inventarse un medio de viaje incomparable: el de andar a pie. Peatones y nadadores constituyen así el coronamiento de la pirámide científica, como cabe comprobar en cualquier playa cuando se ve a los paseantes del malecón que a su vez observan complacidos las evoluciones de los bañistas. Quizás sea por eso por lo que hay tanta gente en las playas, puesto que los progresos de la técnica, aunque ignorados por muchos niños, terminan siendo aclamados por la humanidad entera, sobre todo en la época de las vacaciones pagadas. Ese es el cuento de Julio Cortázar que te ofrezco el día de hoy.
Pero como ya es costumbre, tenemos un invitado para esta sesión. Un invitado especial cuyo nombre es César Sotelo. Es actor originario de la Ciudad de México. Ha trabajado en distintos festivales a nivel nacional y obtenido algunos reconocimientos por su trabajo en escena. Es amante de las historias y la sonoridad de las palabras. Y hoy nos comparte un fragmento de Nuba la hormiga, de Marcos Vidal, que ha marcado la escena de su propia historia. Bienvenido, César, y te dejo también en compañía de mis demás amigos y amigas para que leamos juntos en esta noche del Libro Club Revolución. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Sotelo y bueno, primero quiero agradecer al Museo Nacional de la Revolución por invitarme a este ciclo de lectura, en el que me gustaría compartir con ustedes una de mis novelas favoritas llamada Nuba la hormiga, y que fue escrita por este señor llamado Marcos Vidal, y que nos cuenta la historia de una hormiga llamada Nuba, que vive en una colonia de hormigas y que se cuestiona muchísimo, como seguramente nosotros, la mayoría de nosotros lo hacemos, acerca de la vida, la existencia, el amor, los miedos y todas esas preguntas a las cuales muchas veces no tenemos respuesta, y que gracias a una serie de eventos afortunados y no tan afortunados, encuentra algunas respuestas a algunas de sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría compartirles solamente un pedacito del capítulo 5 de la tercera parte, que se titula De nuevo en marcha. Y dice así: Esta noche continuaremos nuestra marcha, dijo Kir alegremente mientras mordisqueaba los últimos restos de resina que quedaban. Fantástico, replicó Nuba. La verdad es que me encuentro totalmente recuperado. Me siento como nuevo, como si no hubiera pasado nada. Esa es una buena noticia, dijo el maestro. Pero no te fíes. La herida aún no está totalmente cicatrizada. Has estado muy enfermo y lo peor ya ha pasado, pero debes tener cuidado y no cometer ningún exceso. Así que caminaremos lentamente. De todos modos, llevamos una marcha excelente. ¿Excelente?, preguntó Nuba. Si hemos perdido muchísimo tiempo. Sí, pero marcamos una velocidad de vértigo durante la primera semana. Piensa que estamos aproximadamente a una jornada de rep. Normalmente se necesitan 3 semanas para recorrer ese trayecto, y este es el 15º día desde que iniciamos el viaje. Uf, asombroso, dijo el soldado. ¿Cómo se explica eso, Mer? He estado meditando mucho en ello y no llego a ninguna conclusión clara. La única explicación posible es que fuimos ayudados por alguna fuerza sobrenatural. En mi opinión, el asunto tiene que ver con aquella noche que pasamos en la cueva, cuando Kir cantó y todos nos quedamos dormidos. Algo nos sucedió entonces. El primer fuego de la misión, los sueños que compartimos, el propio miedo quizá. Los sueños, exclamó Nuba. El soldado se dio cuenta de que durante la primera semana de viaje apenas habían hablado entre ellos. Solo caminaban en silencio y sus mentes estaban ocupadas con lo que habían soñado. Los sueños impulsaron nuestros pasos, dijo Kir. Era cierto. Habían avanzado a una velocidad 3 veces superior de lo normal sin cansarse lo más mínimo y sin que mediasen palabras entre ellos. Cada uno estaba embelesado en sus propias cavilaciones y no reconocía lo que estaba sucediendo. Kir volaba en sus pensamientos, imaginando que aquellos destellos de 1000 colores que le habían brotado del costado en su sueño eran alas auténticas y su velocidad real era casi la misma que si volara, exceptuando el último tramo en el que se durmió y Neko la cargó en su espalda.
El campeón, por su parte, caminaba como si recorriese a la más gloriosa de las batallas a combatir contra el enemigo para salvar, él solo, en una acción heroica, a todo el poblado. Y mientras lo pensaba, corría sin esfuerzo impulsado por el ardor de su corazón. Nova solo veía a Nediarín. Los ojos y la voz de la reina habían quedado impresos en su corazón como un tatuaje, y no cabían más pensamientos. El amor por la soberana aligeraba sus pies. Y el maestro Nerín, por último, observaba las estrellas y meditaba silenciosamente en la gloria pasada de Ciner que debía ser recuperada. Al hacerlo, las palabras de la antigua profecía resonaban en su mente. Cumpliremos nuestro ciclo, 2, 3 y hasta 4 veces, y es posible que la angustia visite nuestro lugar. Consideraremos entonces a la oscuridad como amiga, y en los brazos de la noche tendremos consuelo y refugio. Descubrió entonces que efectivamente se habían cumplido los 4 ciclos desde la fundación de Ciner al celebrarse Tul Serenia por 4ª vez, con lo cual se había consumado parte de la profecía. La angustia había visitado físicamente el poblado y la noche se había convertido en su aliada para huir. Sin embargo, aún quedaba por cumplirse el resto de la predicción. Pero nada conseguirá borrar nuestra memoria, ni la caverna más profunda, ni el más potente enemigo, porque el resplandor glorioso brillará siempre en nosotros y volverá a refulgir eternamente a través de manos limpias. ¿Hacia dónde debemos marchar?, preguntó el soldado, sintiendo cierto dolor en los pulmones al volver a respirar el aire frío y húmedo del exterior después de tanto tiempo. El maestro miró al frente y respondió: no será necesario recurrir a las estrellas. Desde aquí se ven las 2 antorchas del poblado. Y volviéndose a Kir, le preguntó: ¿qué te dice tu olfato? Debemos dirigirnos hacia el poblado, maestro. Neko está allí. Entonces no se hable más. ¡En marcha! Y echaron a andar. En esta ocasión iban juntos, el uno al lado del otro, sin necesidad de que nadie guiara, ya que tenían constantemente a la vista la referencia de las antorchas, pero el paso que marcaban era mucho más lento que al principio. Y esta historia continuará. Bueno, pues espero que les haya gustado este pedacito, que les haya interesado. Ojalá y puedan interesarse, adentrarse un poco más en las historias que nos cuentan los libros, porque no solamente nos estimulan la imaginación, sino que también nos ayudan a pensar y a querer construir un mundo mejor. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia Mares y como siempre es un gusto para mí encontrarnos en este espacio virtual llamado Libro Club Revolución. El día de hoy leeré para ustedes el cuento titulado El cuentista, del autor llamado Saki. Era una tarde calurosa y el vagón del tren también estaba caliente. La siguiente parada, Templecombe, estaba casi a 1 hora de distancia. Los ocupantes del vagón eran una niña pequeña, otra niña aún más pequeña y un niño también pequeño. Una tía, que pertenecía a los niños, ocupaba un asiento de la esquina. El otro asiento de la esquina, del lado opuesto, estaba ocupado por un hombre soltero que era un extraño ante aquella fiesta. Pero las niñas pequeñas y el niño pequeño ocupaban enfáticamente el compartimiento. Tanto la tía como los niños conversaban de manera limitada
pero persistente, recordando las atenciones de una mosca que se niega a ser rechazada. La mayoría de los comentarios de la tía empezaban por no, y casi todos los de los niños por ¿por qué? El hombre soltero no decía nada en voz alta. No, Cyril, no, exclamó la tía cuando el niño empezó a golpear los cojines del asiento, provocando una nube de polvo con cada golpe. Ven a mirar por la ventanilla, añadió. El niño se desplazó hacia la ventanilla con desgana. ¿Por qué sacan a esas ovejas fuera de ese campo?, preguntó. Supongo que las llevan a otro campo en el que hay más hierba, respondió la tía. Pero en ese campo hay montones de hierba, protestó el niño. No hay otra cosa que no sea hierba. Tía, en ese campo hay montones de hierba. Quizá la hierba de otro campo es mejor, sugirió la tía neciamente. ¿Por qué es mejor?, fue la inevitable y rápida pregunta. ¡Oh! ¡Mira esas vacas!, exclamó la tía. Casi todos los campos por los que pasaba la línea del tren tenían vacas o toros, pero ella lo dijo como si estuviera llamando la atención ante una novedad. ¿Por qué es mejor la hierba del otro campo?, persistió Cyril. El ceño fruncido del soltero se iba acentuando hasta estar ceñudo. La tía decidió mentalmente que era un hombre duro y hostil. La niña más pequeña creó una forma de distracción al empezar a recitar de camino hacia Mandalay. Solo sabía la primera línea, pero utilizó al máximo su limitado conocimiento. Repetía la línea una y otra vez con una voz soñadora, pero decidida y muy audible. Al soltero le pareció como si alguien hubiera hecho una apuesta con ella a que no era capaz de repetir la línea en voz alta 2000 veces seguidas y sin detenerse. Quienquiera que fuera que hubiera hecho la apuesta, probablemente perdería. Acérquense aquí y escuchen mi historia, dijo la tía cuando el soltero la había mirado 2 veces, a ella y una al timbre de alarma. Los niños se desplazaron apáticamente hacia el final del compartimiento donde estaba la tía. Evidentemente, su reputación como contadora de historias no ocupaba una alta posición, según la estimación de los niños. Con voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por preguntas malhumoradas y en voz alta de los oyentes, comenzó una historia poco animada y con una deplorable carencia de interés sobre una niña que era buena, que se hacía amiga de todos a causa de su bondad y que, al final, fue salvada de un toro enloquecido por numerosos rescatadores que admiraban su carácter moral. ¿No la habrían salvado si no hubiera sido buena?, preguntó la mayor de las niñas. Esa era exactamente la pregunta que había querido hacer el soltero. Bueno, sí, admitió la tía sin convicción, pero no creo que la hubieran socorrido muy deprisa si ella no les hubiera gustado mucho. Es la historia más tonta que he oído, dijo la mayor de las niñas con una inmensa convicción. Después de la segunda parte no he escuchado nada. Era demasiado tonta, dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo ningún comentario, pero hacía rato que había vuelto a comenzar a murmurar la repetición de su verso favorito. No parece que tenga éxito como contadora de historias, dijo de repente el soltero desde su esquina. La tía se ofendió como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado. Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar, dijo fríamente. No estoy de acuerdo con usted, dijo el soltero. Quizá le gustaría a usted explicarles una historia, contestó la tía.
Cuéntenos un cuento, pidió la mayor de las niñas. Érase una vez, comenzó el soltero, una niña pequeña llamada Berta que era extremadamente buena. El interés, suscitado en los niños momentáneamente, comenzó a vacilar enseguida. Todas las historias se parecían terriblemente, no importaba quién las explicara. Hacía todo lo que le mandaban. Siempre decía la verdad, mantenía la ropa limpia, comía budín de leche como si fuera tarta de mermelada, aprendía sus lecciones perfectamente y tenía buenos modales. ¿Era bonita?, preguntó la mayor de las niñas. No tanto como cualquiera de ustedes, respondió el soltero, pero era terriblemente buena. Se produjo una reacción en favor de la historia. La palabra terrible, unida a bondad, fue una novedad que la favorecía. Parecía introducir un círculo de verdad que faltaba en los cuentos sobre la vida infantil que narraba la tía. Era tan buena, continuó el soltero, que ganó varias medallas por su bondad, que siempre llevaba puestas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra por puntualidad y una tercera por buen comportamiento. Eran medallas grandes, de metal, y chocaban las unas con las otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad en la que vivía tenía esas 3 medallas, así que todos sabían que debía de ser una niña extraordinariamente buena. Terriblemente buena, citó Cyril. Todos hablaban de su bondad, y el príncipe de aquel país se enteró de aquello y dijo que, ya que era tan buena, debería tener permiso para pasear una vez a la semana por su parque, que estaba justo afuera de la ciudad. Era un parque muy bonito y nunca se había permitido la entrada a niños. Por eso fue un gran honor para Berta tener permiso para poder entrar. ¿Había alguna oveja en el parque?, preguntó Cyril. No, dijo el soltero, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas?, llegó la inevitable pregunta que surgió de la respuesta anterior. La tía se permitió una sonrisa que casi podía haber sido descrita como una mueca. En el parque no había ovejas, dijo el soltero, porque una vez la madre del príncipe tuvo un sueño en el que su hijo era asesinado tanto por una oveja como por un reloj de pared que le caía encima. Por esa razón, el príncipe no tenía ovejas en el parque ni relojes de pared en su palacio. La tía contuvo un grito de admiración. ¿El príncipe fue asesinado por una oveja o por un reloj?, preguntó Cyril. Todavía está vivo, así que no podemos decir si el sueño se hará realidad, dijo el soltero, despreocupadamente. De todos modos, aunque no había ovejas en el parque, sí había muchos cerditos corriendo por todas partes. ¿De qué colores eran? Negros con la cara blanca, blancos con manchas negras, totalmente negros, grises con manchas blancas y algunos eran totalmente blancos. El contador de historias se detuvo para que los niños crearan en su imaginación una idea completa de los tesoros del parque. Después prosiguió. Berta sintió mucho que no hubiera flores en el parque. Había prometido a sus tías con lágrimas en los ojos que no arrancaría ninguna de las flores del príncipe y tenía intención de mantener su promesa, por lo que naturalmente se sintió tonta al ver que no había flores para coger. ¿Por qué no había flores? Porque los cerdos se las habían comido todas, contestó el soltero rápidamente. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no podían tener cerdos y flores, así que decidió tener cerdos y no tener flores. Hubo un murmullo de aprobación por la excelente decisión del príncipe. Mucha gente habría decidido lo contrario. En el parque había muchas otras cosas deliciosas.
Había estanques con peces dorados, azules y verdes, y árboles con hermosos loros que decían cosas inteligentes sin previo aviso, y colibríes que cantaban todas las melodías populares del día. Berta caminó arriba y abajo, disfrutando inmensamente, y pensó: si no fuera tan extraordinariamente buena, no me habrían permitido venir a este maravilloso parque y disfrutar de todo lo que hay en él para ver. Y sus 3 medallas chocaban unas contra otras al caminar y la ayudaban a recordar lo buenísima que era realmente. Justo en aquel momento iba merodeando por allí un enorme lobo para ver si podía atrapar a algún cerdito gordo para su cena. ¿De qué color era?, preguntaron los niños con un inmediato aumento de interés. Era completamente del color del barro, con una lengua negra y unos ojos de un gris pálido que brillaban con inexplicable ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal estaba tan inmaculadamente blanco y limpio que podía ser visto desde una gran distancia. Berta vio al lobo, vio que se dirigía hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar en el parque. Corrió todo lo que pudo, y el lobo la siguió dando enormes saltos y brincos. Ella consiguió llegar a unos matorrales de mirto y se escondió en uno de los arbustos más espesos. El lobo se acercó, olfateando entre las ramas. Su negra lengua le colgaba de la boca y sus ojos gris pálido brillaban de rabia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó: «Oh, si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, ahora estaría segura en la ciudad». Sin embargo, el olor del mirto era tan fuerte que el lobo no pudo olfatear dónde estaba escondida Berta, y los arbustos eran tan espesos que podría haber estado buscándola entre ellos durante mucho rato, sin verla. Así que pensó que era mejor salir de allí y cazar un cerdito. Berta temblaba tanto al tener al lobo merodeando y olfateando tan de cerca de ella que la medalla de obediencia chocaba contra las de buena conducta y puntualidad. El lobo acababa de irse cuando oyó el sonido que producían las medallas y se detuvo para escuchar. Volvieron a sonar en un arbusto que estaba cerca de él. Se lanzó dentro de él, con los ojos gris pálido brillando de ferocidad, y triunfo sacó a Berta de allí y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, algunos pedazos de ropa y las 3 medallas de bondad. ¿Mató a alguno de los cerditos? No, todos se escaparon. La historia empezó mal, dijo la más pequeña de las niñas, pero ha tenido un final bonito. Es la historia más bonita que he escuchado nunca, dijo la mayor de las niñas muy decidida. Es la única historia bonita que he oído nunca, dijo Cyril. La tía expresó su desacuerdo. Una historia de lo menos apropiada para explicar a niños pequeños. Ha socavado el efecto de años de cuidadosa enseñanza. De todos modos, dijo el soltero, cogiendo sus pertenencias y dispuesto a abandonar el tren. Los he mantenido tranquilos durante 10 minutos, mucho más de lo que usted pudo. Pobre, se dijo mientras bajaba al andén de la estación de Teplencombe. Durante los próximos 6 meses, esos niños la asaltarán en público pidiéndole una historia impropia. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? El día de hoy les quiero compartir un artículo que está relacionado con un grupo de música que se llama Actitud María Marta. Este grupo es de hip hop argentino. Y bueno, de hecho el autor también que escribe este artículo es de Argentina y él se llama Carlos Bosch. Él es doctor en artes por la Universidad Nacional de las Artes con un posgrado internacional en política y gestión en cultura y comunicación por el Flaxo.
Y bueno, a grandes rasgos, él investiga la relación que hay entre el arte y la política. Así es que veamos de qué trata este texto y qué tiene que ver la música con la literatura. Ahorita vamos a ver. Así como la revolución fue el ideal que impulsó a la militancia de la década del 70, y en la actualidad son las luchas en torno al género y la diversidad las que logran los mayores compromisos, los jóvenes de los 90 nos enfrentamos a una serie de problemáticas que estaban cruzadas por la dimensión de la identidad. Son de nuestra generación los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar a los que hubo que restituirles su historia e identidad, gracias a lo cual y al mismo tiempo toda la sociedad era rescatada de una política explícita que buscaba el borramiento de la memoria colectiva por medio de la impunidad, el negacionismo y el indulto. Con la caída del muro de Berlín, también tuvimos que transitar las nuevas condiciones de vida impuestas por la globalización neoliberal que exprofesó ponían en crisis las identidades de los partidos políticos, del movimiento obrero o de la concepción misma de identidad nacional. De esta forma, vastos sectores quedaron excluidos, muchas voces invisibilizadas, y así se llegó a la crisis de representación del 2001. Cuando el anestesiante imperio del entretenimiento ya daba por desactivado al viejo volcán del arte, algunos artistas de esa generación, ya sea por intuición, instinto o convicción consciente, volvieron a encenderlo haciéndose cargo de la realidad de su tiempo. En todas las expresiones artísticas surgieron proyectos que realizaron una relectura de la relación entre el arte y la sociedad. En el nuevo cine de los 90 se le dio un rol protagónico a las voces de los sectores excluidos. Las artes visuales conquistaron el espacio público y se unieron a las marchas para romper la clásica división entre artista y espectador, para integrar la voz de los vecinos y organizaciones sociales a la creación misma de las obras. O también en la danza se discutieron los roles sociales impuestos a las parejas de baile. En ese contexto sociopolítico y artístico, hoy quiero destacar Actitud María Marta, que emergió en medio de un océano de rock nacional junto a un incipiente archipiélago de raperos y se caracterizó por interpelar la realidad izando tres banderas: la lucha por los derechos humanos, la visibilización de las voces populares y la reivindicación de un sentir latinoamericano. A diferencia de muchos artistas, Actitud hacía lo que decía. Su protesta no se limitaba a la queja. La protesta y la lucha no iban por caminos diferentes. Solo por poner algunos ejemplos, cuando tomaban el micrófono marcaban su posición contraria a las políticas del olvido, pero también militaban en la agrupación Hijos. Desde el primer momento formaron parte de los escraches a los genocidas y participaron en innumerables actos de las madres y abuelas de la plaza. De la misma forma, se hacían eco de los graves conflictos sociales generados por el neoliberalismo, pero también se hicieron presentes en marchas, piquetes y movimientos sociales. Tocaron en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero del 2003, cuando Lula da Silva acababa de asumir ese mismo mes en Brasil. Y en abril del mismo año bancaron a Hugo Chávez en el encuentro de solidaridad con la Revolución Bolivariana luego de un intento de golpe. Todo esto lo hicieron antes de que asumiera Néstor Kirchner, antes de que se impulsara la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, se bajaran los cuadros de los genocidas en el colegio militar o se realizara la contracumbre de Mar del Plata. Su lucha siempre fue sincera y por eso trascendía el clima político coyuntural. Lo artístico parecía ser algo secundario al lado de todo lo que acabamos de enumerar, pero no, es central. La música, el ritmo o la fuerza de las rimas pueden llegar a profundidades donde los argumentos no llegan. Estamos hablando de una de las columnas sobre las que se construyó el hip hop nacional argentino.
no solo por incluir nuestras luchas políticas a sus reivindicaciones, sino por utilizar nuestros giros lingüísticos y el acento argentino que hasta ese momento había sido relegado por una especie de chicano anglo-español. Sus temas no son un calco del hip hop norteamericano. La fusión del hip hop con el reggae y ritmos latinoamericanos genera un clima que nos referencia a toda una cultura, una rítmica que se repite con un ritual hipnotizante y que está complementada por una profunda base a la que se le suma la fuerza conmovedora del soul en las voces melódicas. Sin embargo, esa atmósfera deja ver algo más. Nos avisa que se viene una tormenta. De repente irrumpen las MC, vocalistas de rap, y su lírica nos recuerda que no fuimos a escuchar una poesía superficial, distante, que se legitima en alguna moda extranjera o que nos va a dejar tan vacíos como vinimos. No, olvídate, su poesía te mira directo a los ojos, te llega hasta la cara. Cada frase está dicha de una manera que parecía que llegan al límite de sus fuerzas. Te hablan claro, de frente y sin vueltas. En conjunto, tiene una estética como algo de ancestral, cotidiano y visceral a la vez. En temas como Así está la cosa, Hijo de desaparecido, Llegó la hora, Hijo mío, Latinoamericano, En el gueto, dan una batalla cultural basada en un ritmo popular con olor a lucha, son, corazón y bandera al mismo tiempo. En sus 3 discos y cientos de presentaciones se puede entrever una lucha de fondo, la que le abre las puertas a una subjetividad alternativa a la dominante. Recordemos que la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, lideró la implementación del neoliberalismo global y en 1981 afirmó: cito, la economía es el método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma. Estábamos frente a una biopolítica, buscaban marcar los cuerpos y las subjetividades y justamente estos son los territorios del arte. De ahí su interés en reducirlo a un simple entretenimiento de moda. Solo entendiendo esto es como podemos dimensionar la verdadera importancia del legado de Actitud María Marta. Lograron simbolizar lo político, popularizar lo simbólico y, como afirma una vieja consigna feminista, transmitir que lo personal es político. Otro punto central que no podemos dejar afuera si queremos darles el valor que le corresponde es el hecho de que en sus comienzos no existían lugares de hip hop para tocar. Se planteaban en espacios del under, del circuito independiente del rock. El under de los 90 no era vanguardista como el de los 60, ni contracultural como el de los 80. Ahora se percibía una gran influencia de la cultura antisistema del punk y una melancolía de fin de siglo que llevaba a muchas bandas a reproducir estéticas de los 60 y 70. El hip hop, en cambio, venía a proponer que un DJ tomara de arrebato el espacio público, que la ruptura visual del graffiti se inserte en nuestra estandarizada era de la imagen, para que al mismo tiempo el breaking le dé una respuesta corporal y creativa al entumecimiento que genera la rutina urbana, de la cual también se harán cargo los MC tomando la palabra y reclamando su derecho a decir. Esas son las herramientas que el hip hop proponía para la transformación. Por distintos caminos, esos jóvenes de los que solo se esperaba consumismo, antipolítica y una vida prefabricada, de repente buscaron romper ese triste destino. Ahora sí, llegó el momento de nombrarlas. A lo largo del tiempo, la agrupación pasó por diferentes formaciones, pero yo voy a comenzar por recordar a la que más me identifico personalmente. Perdón por la arbitrariedad. Abro destacando el virtuosismo, la creatividad y la potencia que le hace honor a la idea de actitud, enarbolando por este grupo que ella misma fundó. Malena D'Alessio. Sigo con esa voz que te toma por asalto, con la integrante cuyo corazón parecía ser tan grande que podría prender fuego cada frase.
Karen Pastrana. Termino con Karen Fleitas, el alma que transmite esa línea esencial que lo unifica todo, lo equilibra y le da una característica única. Dicho esto, sigo con otras personas muy importantes que también dejaron su huella. Gabriela de Lorenzo, Virginia Márquez, Ivonne Guzmán, DJ Black, Alicia Alica Dalmonte, Marcelo Baraj en la batería, Jorge Di Pascual en la guitarra, Gustavo Guida en el bajo y Gustavo Kestenbaum en la guitarra. Y bueno, pues hasta aquí terminó esta lectura. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense. Continuamos en esta sesión del Libroclub Revolución leyendo en casa. Soy Carlos Mota y les agradezco nos sigan acompañando. Para hoy elegí el extracto de uno de los cuentos más representativos de Ray Bradbury, titulado Vendrán las lluvias suaves. Sin más. 4:30. Las paredes del cuarto de los niños brillaban. Aparecían formas de animales. Jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que daban volteretas en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio. Se llenaban de color y fantasía. El rollo oculto de una película giraba silenciosamente y las paredes cobraban vida. El piso del cuarto parecía una pradera. Sobre ella corrían cucarachas de aluminio y grillos de hierro, y en el aire cálido y tranquilo las mariposas de delicada textura aleteaban entre las fuertes aromas que dejaban los animales. Había un ruido como de una gran colmena amarilla de abejas dentro de un hueco oscuro, el ronroneo perezoso de un león, y de pronto el ruido de las patas de un ocapí y el murmullo de la fresca lluvia en la jungla, y el ruido de pezuñas en el pasto seco del verano. Luego las paredes se disolvían para transformarse en campos de pasto seco, kilómetros y kilómetros bajo un interminable cielo caluroso. Los animales se retiraban a los matorrales y a los pozos de agua. Era la hora de los niños. Las 5. La bañera se llenó de agua caliente y cristalina. Las 6, las 7, las 8. La vajilla de la cena se colocó en su lugar como por arte de magia, y en el estudio hubo un clic. En la mesa de metal frente a la chimenea, donde en ese momento chisporroteaban las llamas, saltó un cigarro con 1 centímetro de ceniza gris en la punta, esperando. Las 9. Las camas calentaron sus circuitos ocultos porque las noches eran frías en esa zona. Las 9:05. Habló una voz desde el cielo raso del estudio. Señora Maxillan, ¿qué poema desea esta noche? La casa estaba en silencio. La voz dijo por fin: ya que usted no expresa su preferencia, elegiré un poema al azar. Comenzó a oírse una suave música de fondo. Sarah Tisdale, según recuerdo, su favorito. Vendrán las lluvias suaves y el olor a tierra y el leve ruido del vuelo de las golondrinas, el canto nocturno de los sapos en los charcos, la trémula blancura del ciruelo silvestre, los ruiseñores con sus plumas de fuego, silbando sus caprichos en la alambrada. Y ninguno sabrá si hay guerra, ni le importará el final, cuando termine. A nadie le importaría, ni al pájaro ni al árbol, si desapareciera la humanidad, ni la primavera al despertar el alba. Se enterarían de que ya no estamos. El fuego ardía en la chimenea de piedra y el cigarro cayó en un montículo de ceniza en el cenicero. Los sillones vacíos se miraban entre las paredes silenciosas y sonaba la música. A las 10 la casa comenzó a apagarse. Soplaba el viento. Una rama caía de un árbol, golpeó contra la ventana de la cocina. Un frasco de solvente se hizo añicos. Sobre la cocina, la habitación ardió en un instante. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.